existe una creencia popular muy extendida de que los perros no sienten frío cuando duermen afuera. Y esta creencia pues viene avalada porque habéis visto películas de perros en el Polo Norte o en el Polo Sur tirando de un trineo y que duermen sobre la nieve y que lógicamente no parecen tener frío. Pues es de esto de lo que os voy a hablar en este vídeo, de explicaros qué perros sienten frío, porque va a haber perros que, como os voy a decir, van a sentir mucho, pero de verdad que mucho el frío, cómo lo van a sentir, qué van a manifestar y por qué van a haber otras razas de perros que no van a sentir frío y que lógicamente sí que van a poder ser animales que duerman afuera pues la mayor parte del tiempo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía en la introducción, seguro que todos habéis visto la clásica película de perros esquimales, de perros huskies y demás, tirando de trineos y cuando llegan a un determinado sitio, estos perros pues se les da de comer y duermen directamente sobre la nieve, sobre el hielo y demás. Y esto os lleva a pensar que, no a vosotros, pero a la gran mayoría de gente, hay mucha gente que lo opina, de que los perros sin ningún tipo de problema pueden dormir afuera de la casa. Vale, lo que nadie os dice es que estos perros que vosotros veis en las películas tienen dos capas de pelaje. Una capa de pelo común a la mayoría de perros, es decir, el pelo normal, pero por debajo de ellas les pasa un poco como a las aves, que tienen como una especie de plumón, es decir, una capa de pelo mucho más suave, como un abrigo muy íntimo, que crea una capa de aire que impermeabiliza la piel del perro. Aparte de que tienen, por su alimentación, se les da de comer mucha grasa, tienen un panículo adiposo muy desarrollado, es decir, tienen una capa grasa que encima les aísla mucho más. Pero claro, hoy en día hay muchas otras razas de perros que no van a poder dormir y que sienten mucho el frío. Las razas de perros que más van a sentir el frío son aquellas razas de perros más pequeñas. Todo perro pequeño, con independencia de que tenga más o menos pelo, va a ser un perro que tenga más tendencia a padecer frío. Los chihuahua, todo perro pequeño va a ser un perro más tendente a pasar frío, porque su metabolismo es un metabolismo más acelerado, que enseguida queman sus reservas y que sí pueden mantener la temperatura durante un ratín, pero cuando el metabolismo empieza a manifestar síntomas de fatiga, les baja enseguida la temperatura. Y luego, lo que no puede ser tampoco de ninguna manera es el clásico perro que lo tenéis de forma habitual en vuestra casa, viviendo con vosotros en un ambiente muy confortable. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues como ocurre con todo, que el animal se adapta a vivir a una temperatura cálida. Estos sean grandes o pequeños, les va a pasar igual. De manera que la densidad de pelo de su pelaje disminuye, el pelo se les hace un poco más lacio, pierden más pelo. Lo notaréis que un perro que está dentro de casa es un perro que tiende más a perder pelo y por lo tanto se convierten en animales mucho más sensibles al frío. ¿Qué es lo que vais a notar? ¿Cómo podéis saber que vuestro perro lo está pasando mal por culpa del frío, que siente un frío excesivo? Pues lo más característico es, primero, que tiemblen. Esto en los perros pequeños es lo más común. Aunque hay otras causas de temblores en perros, el frío es una de las más comunes. Notaréis que tiene frío también porque duerme recogido sobre sí mismo, duerme muy acurrucado. Y aparte, y es muy característico, notaréis que su piel está especialmente reseca. El notar la piel seca o reseca en el perro es un síntoma muy evidente de que el animal está pasando frío. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.